Buenos días, chicos. Vamos ahora a desarrollar una clase de la semana y el valor de este día lunes es escucha. Por acá tenemos, ¿verdad? Escucha quiere decir que a veces lo que una persona necesita no es una mente brillante que le hable, sino un corazón paciente que le escuche. Es una virtud que todo ser humano debemos de tener para poder escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es tomar en cuenta todo lo que la persona está diciendo, poder atender a lo que él habla sin poner ninguna dificultad en lo que él esté expresando, sino que simplemente que nosotros podamos abrir nuestro corazón para que la otra persona pueda tener esa libertad de expresión ante lo que verdad quiere que nosotros le escuchemos. Entonces, además, darle la confianza necesaria para que ellos puedan expresar los sentimientos o las situaciones que están pasando y posteriormente pues poderle nosotros ayudar en algunas cosas dándole consejos o poder solo con el hecho de que alguien te pueda escuchar es un don en el que nosotros no todo lo tenemos. El saber escuchar pues nos enseña a saber hablar o poder tomar decisiones en un momento completamente necesario. Por acá vamos a ver un video para que nos deje más claro qué es escuchar. ¿Por qué nadie nos ha enseñado a escuchar? Quizá porque el arte de oír es mucho más difícil que el de hablar. Zenón de Elea decía hace 2 milenios que tenemos 2 oídos y una sola boca, porque oír es el doble de necesario y 2 veces más difícil que hablar. Olvidarnos por un momento de nosotros mismos y de nuestros propios pensamientos para preocuparnos por la persona y los pensamientos del prójimo. Todo un arte, todo un apasionado ejercicio de la caridad. Oír con paciencia, decía Amado Nervo, es mayor caridad que dar. Muchos infelices se van más encantados con que escuchemos el relato de sus penas que con nuestro óbolo. Incluso es frecuente comprobar cómo personas que vinieron a pedirte un consejo se van contentas sin siquiera haber oído tu respuesta, porque lo que realmente querían no era tu consejo, sino tu silencio y su desahogo. Por todo ello, la gran paradoja de nuestro tiempo es que, mientras los científicos dicen que vamos hacia una civilización auricular, son cada vez más los que se quejan de que nadie les escucha. Muy bien, seguimos con la agenda que vamos a desarrollar. Saludo que ya lo hicimos, ¿verdad? Ya dijimos ahí buenos días. La reflexión pues que es escuchar después de que ustedes tengan la clase, pues deben de copiar en su cuaderno, recuérdense la reflexión y hacer su propio análisis del tema que se está refiriendo y poder dejar ustedes su propia, ¿verdad? Su propia reflexión sobre lo que se escucha.
El contenido, pues tenemos un contenido muy bonito en lo que respecto al crecimiento poblacional, seguimos con ello. Y es verdad, con lo que es tenemos nosotros la huella ecológica y lo que es además de esto, ¿verdad? La capacidad de carga que tiene el planeta. Hay un indicador de logro, el desarrollo y el apartado de preguntas y respuestas, que ustedes ahora vienen 4 preguntitas que deben de contestarlas en su cuaderno después de que, ¿verdad? Terminemos la clase y el cierre. Bien, comenzamos por aquí. El tema es capacidad de carga del planeta y huella ecológica. El indicador del logro, lo que ustedes van a alcanzar ya al final de todo lo que es, ¿verdad? Cuando termine la clase, pues, ¿qué es lo que qué es lo que se espera que ustedes tengan o alcancen al final? Aquí nos dice que analiza y relaciona con responsabilidad la capacidad de carga del planeta Tierra y el efecto de la sobrepoblación sobre los ecosistemas y los recursos naturales del planeta. Pues el Papa, ¿verdad? Dice por ahí, hay un libro de Laudato Si, que habla de la casa nuestra, que es la Tierra, pues, ¿verdad? El planeta Tierra es nuestra casa y por tanto tenemos que cuidarla todos y todas. Y una de las cosas que nos está afectando grandemente es la sobrepoblación, ¿verdad? En los ecosistemas y los recursos naturales del planeta. Pues a veces ya no sentimos que ya no cabemos, más que todo en nuestro país que es tan pequeñito. Por ahí van a ver de que cuánta cantidad de personas tenemos, ¿verdad? Como una sobrepoblación, porque no cabemos, es exagerado. Tenemos que la capacidad de carga, hallamos un mundo en el que la cantidad de personas que se tienen es tan grande que es difícil poderla, ¿verdad?, sostener. No es sostenible para el planeta. Pues acá se las pongo entre comillas porque es una definición que la agarré textual de un libro que dice que es la carga máxima que la humanidad puede imponer de modo sostenible al medio ambiente antes de que el medio ambiente, ¿verdad?, sea incapaz de sostener y alimentar al ser humano. Recordémonos nosotros que también por acá tenemos que la ecología humana hace una definición de la capacidad de carga como el número de personas que la Tierra puede sustentar de manera sostenible sin destruir la base de recursos naturales y sobrepasar su capacidad, ¿verdad?, regenerativa. O también tenemos que ese límite poblacional de especies que puede ser soportada indefinidamente por un hábitat, ¿verdad?, específico. Pues hay Malthus, que es uno de los biólogos, uno de los científicos que hablaba de que hay un límite ¿verdad?, en nuestra Tierra, hay un límite de la capacidad que tiene, que un ambiente no es cierto que nosotros, ¿verdad?, dejamos de que se regenere y luego nos alimentamos. A veces hay sobreexplotación de recursos y eso limita, ¿verdad?, que tengamos un ambiente completamente sostenible, porque hay algunos que tienen mucho alimento que les sobra y hay otros que nos falta. Por eso es que dice de que el hambre no es equitativa, no en todos lados es igual. No podemos hablar de que África es igual a Estados Unidos porque la producción ¿verdad?, el tipo de alimentación que tiene Norteamérica es súper diferente a la cantidad de población que tiene África y a la capacidad que tiene de producir pues esos alimentos. Entonces, ¿verdad?, tenemos por ahí de que el número de personas que la Tierra tiene pues ya no es autosostenible. Se ha pasado los límites para poder regenerarse, dejar que se regenere para podernos alimentar. La capacidad de carga puede variar porque recordémonos nosotros que hay factores que dependen completamente de esto. Uno de ellos, ¿verdad?, es la densidad poblacional o la densidad de organismos en una región o en un espacio, pues limita de que ese lugar, ¿verdad?, se regenere solito o nos produzca lo que nosotros nos vamos a comer.
También la cantidad de comida no es, yo les decía de que la cantidad de comida no es equitativa para todos los países del mundo. Unos lugares tienen mucha comida y, ¿verdad? Y la botan y otros que les falta. Entonces, ¿verdad? Eso lo que a unos les sobra, pues a otros les falta, debería de ser completamente, yo les decía que debería de ser igual. La capacidad de expansión, pues unos lugares ¿verdad? Se expande en una forma completamente exponencial y otros pues limitan ¿verdad? El crecimiento poblacional que se tiene. Eh, la población ya no, el planeta Tierra está sobrepoblado, ya no soporta la cantidad de gente que nosotros tenemos. El hábitat o el lugar físico de donde un organismo puede desarrollarse o estar o vivir y todo eso, pues se limita, no es cierto de que hay suficiente espacio como para poder estar en un determinado lugar o el límite necesario entre uno y otro organismo, no se puede dar. Aquí les pongo un ejemplo de un arrecife de coral que son los más ricos ¿verdad? En biodiversidad de organismos. La cantidad de agua, pues ahí se decía de que el alimento y el agua va a haber un momento de que se van a, ¿verdad? Son recursos completamente limitados. Y si nosotros va a decrecer y crecer la población, pues va a llegar un momento que ya no la vamos a tener. La capacidad de carga de El Salvador, pues se dice de que cada salvadoreño necesita por lo menos 1.6 hectáreas para sobrevivir, o es la huella ecológica que un lugar, ¿verdad? Tiene. Si más adelantito vamos a definir nosotros qué huella ecológica es la extensión del terreno necesaria para producir los alimentos, los bienes y servicios que la población utiliza, ¿verdad? Para absorber lo que es el dióxido de carbono producido durante la quema de combustibles fósiles. Entonces, cada salvadoreño, increíble, pero si necesita 1.6 hectáreas para sobrevivir, o verdad es la huella ecológica que necesita, no es cierto que la tenemos. Nosotros tenemos 21.000 kilómetros cuadrados en el que por cada kilómetro cuadrado hay alrededor de 278, ¿verdad? Habitantes. Entonces, no es cierto que 1.6 hectáreas o una manzana de terreno, más o menos manzana y media de terreno, no es cierto. Entonces, dice, ¿cuántas personas pueden vivir en El Salvador? O la capacidad de carga que tiene nuestro país, que es tan chiquitito. Entonces, sin poner en peligro el medio ambiente, que nos comamos más de lo que producimos o comamos más de lo que dejemos que se produzca. Entonces, dice que la capacidad de carga de El Salvador es de 1.312.500 habitantes. Dios mío, y nosotros tenemos más de 6 millones de habitantes. Quiere decir de que, ¿verdad? Pues nos pasamos más de 6.000 millones de habitantes, perdón. Entonces, increíble, estamos completamente cubriendo un espacio que nos hace falta muchísimo para poder estar, ¿verdad? Bien distribuidos. ¿Qué factores, verdad, en función de la capacidad de carga? Tenemos nosotros falta de espacio, no hay lugar, o falta de hábitat, que decíamos por ahí, ¿verdad? No hay un lugar para residuos sólidos, ni para que la población esté completamente bien distribuida. Cantidades, toneladas de residuos sólidos que salen diario y que a veces no hay forma de reciclarlos y van a parar a los ríos o al mar o a otros lugares y comienzan a ver todo lo que son las inundaciones. Cuando vienen esas tormentas, comienza ¿verdad? No hay capacidad para que el agua se vaya a los ríos, sino de que comienza a haber rebalses. Entre otros factores son los factores biológicos, ¿verdad? Las enfermedades, que es una de las cosas que ahorita nos tiene completamente muy preocupados, porque hay enfermedades que nunca se habían visto en el país y en el mundo y ahora se están dando, pues, y con una severidad que es, ¿verdad?, bastante lamentable. Los depredadores,
depredadores, entre otros, porque sí es cierto que en un lugar hay lobos y hay, pónganle, ¿verdad?, venados, debe de haber algo que lo regule para que uno no se vaya a terminar el otro, pero tampoco el otro no solo dependa de un tipo de alimento, sino de que hayan otros alimentos que, ¿verdad?, que vengan a compensar o a tener un equilibrio ecológico. Los factores densodependientes, más que todo esto, ¿verdad? Para que la población disminuya, nosotros le conocemos como, ¿verdad?, relaciones intraespecíficas que se dan entre organismos de la misma especie y relaciones interespecíficas para que la población pueda disminuir o mantenerse y tener un equilibrio en los ecosistemas. Consecuencias de la capacidad de carga, pues escasez de recursos. Yo les decía que para que puedan construir carreteras o construir complejos habitacionales y todo lo demás, centros comerciales, pues tienen que talar los recursos naturales y hacer el espacio para que se dé. Pero si no tenemos recursos, ¿verdad?, suficientes, pues podemos producir una catástrofe ecológica. Problemas ambientales, que vamos a ver mucho más adelante, un problema que se dio en la isla de Pascua. Fue un problema ambiental bastante serio, una catástrofe ecológica que se dio, que llegó al punto de que se comían entre ellos y otras cosas más. Los cambios climáticos, que lo vemos, estos cambios repentinos, que de repente está caliente, otro momento está un poco frío, o esas lluvias torrenciales vienen con vientos y otras cosas más. Muchas cosas que derretimiento de los polos y otras cosas. Y problemas ecológicos, ¿ya? Hay contaminación por humo, o contaminación por desechos sólidos, o contaminación por dióxido de carbono y otras cosas más que vienen como, ¿verdad?, darnos efecto invernadero. Yo les decía ahí derretimiento de polos y otras cosas. En el caso, se les pone un ejemplo, ¿verdad?, un ejemplo de problemas ecológicos. Yo les hablaba de problemas ambientales y por lo tanto problemas ecológicos. Un ejemplo de ello es la isla de Pascua. En la isla de Pascua se considera que cuando los polineses llegaron, un grupo de polineses llegaron ahí a la isla, dice que generalmente se dio alrededor de unas 100 personas. En el caso, eran personas que trabajaban con ¿verdad?, aves de corral y sembraban. Entonces, pero esta isla se considera de que estaba riquísima en vegetación, eran suelos completamente fértiles. Entonces, en la isla estaba cubierta de árboles. Llegó un momento, hay unas estatuas que están ahí completamente bien ordenaditas, que lo que sucedió fue que los polineses comenzaron a cortar y a talar todos los árboles que estaban en la zona y los utilizaban como rodillos para poder llevar las estatuas, ¿verdad?, y ordenarlas. Entonces, posteriormente de eso se terminan todo lo que es la vegetación y se terminan todas las aves de corral y lo que tenían para comer. Llegó un momento que no podían ni construir viviendas, ni tampoco salir a pescar, ni nada, porque los suelos eran ¿verdad?, estaban pobres, habían ellos suspendido todo lo que es el ambiente como para poder vivir. Entonces, de pasar de 100 personas a pasar a una población de 2.000 a 3.000 personas, habitantes, ¿verdad?, con muy pocos árboles, comenzó la tierra a ser una tierra pobre, les decía yo, y a sufrir de enfermedades. Se considera de que a la isla llegaron europeos y pasaron muchas enfermedades en las que ellos no tenían forma de cómo curarse porque no había medicamentos. Entonces, en cuestión de poco tiempo, pues la población disminuyó y comenzaron, como no tenían cómo construir, pues a ponerse en cuevas y a matarse entre ellos, ¿verdad?, pleito entre ellos para poder alimentarse. Entonces se considera, las lecturas dicen de que ellos practicaban el canibalismo hasta llegar al punto de que
¿verdad? Unos cuantos seres humanos quedaron en el lugar o se considera de que se quedó vacía y que ahora es solamente una isla para turismo. Entonces, hay que leer un poquito sobre esto. Les invito a que ustedes vayan a leer un poco más para que se cercioren todo lo que se puede pasar una catástrofe ecológica. Nosotros los seres humanos, de tener un lugar rico, ¿verdad? Tierras completamente productivas, podemos llegar a crear tierras áridas y, ¿verdad? Completamente desérticas y otras cosas más. Entonces, sí podemos llegar a producir, ¿verdad? Que lo que es la capacidad del planeta, pues no, ¿verdad? Lo sobrepasemos. Hay dos tipos de factores limitantes del crecimiento poblacional. ¿Cuáles son? Que ya lo habíamos visto con anterioridad. Factores dependientes de la densidad. Estos generalmente se les conoce como factores bióticos. Pues sus efectos, ¿verdad? Se incrementan en el aumento del tamaño de la población. Pueden ser internos o pueden ser factores completamente externos. Y el otro es factores independientes de la densidad. Esto más que todo son factores climáticos, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Son factores, tienden a ser abióticos, pero yo les decía, el clima tiene que ver, si hay una población grande de insectos, viene una lluvia, un frío, pues la población decae. Esos efectos son, ¿verdad? Catastróficos, no están relacionados con la densidad de la población, sino que son independientes. En la huella ecológica, hablamos por ahí que la huella ecológica es una forma de estimar la demanda humana, ¿verdad? En comparación con la capacidad de carga de un ecosistema. Yo les decía de que la huella ecológica, ¿verdad? Es como la extensión la extensión del terreno necesaria para producir un alimento ¿verdad? Necesaria para producir alimentos o bienes y servicios o tenemos nosotros, ¿verdad? Pues bienes y servicios que la población utiliza como para absorber toda la cantidad de contaminantes o cantidad de dióxido de carbono que tenemos, ¿verdad? Durante lo que es la quema de combustibles fósiles que los vehículos utilizan y la cocina de nosotros y otras cosas más. Entonces, la huella ecológica, ¿qué proporciona? Pues proporciona, ¿verdad? Evaluaciones empíricas y no especulativas, porque se comienzan a estudiar y ven verdad que son ciertas. Sobre el pasado, compara históricamente las tasas de regeneración o biocapacidad o la capacidad de regenerarse en forma natural o biológica en relación con la demanda, ¿verdad? Histórica, humana, o la huella ecológica que nosotros tenemos por ahí, ¿verdad? En el mismo año. Entonces, por ello les decía de que una huella es, ¿verdad? La extensión o cuántas hectáreas de terreno necesitamos cada quien para poder estar completamente, que el planeta nos soporte. ¿Para qué calcular la capacidad de carga? Pues para planificar las actividades que se llevan a cabo. No es necesario de que nos digan, mire, no tire los desechos a un río, las aguas residuales a un río, porque las va a contaminar. Definitivamente lo saben o lo sabemos. Si un país planifica todas las actividades que hace, pues va a tener que, pues, ¿verdad? Se limita a que haya un desastre. O decirle a las personas, miren, no construyan en donde, ¿verdad? Hay cárcavas o hay posibilidades que pase un río o que el terreno haya sido un relleno sanitario y otras cosas más. Disminuir los impactos negativos, pues yo les decía, pues cuando hay una lluvia o ¿verdad? Completamente un terremoto u un vulcanismo, otras cosas más, pues la gente sepa de que hay lugares donde puede vivir y otros hay lugares que no, o que hay lugares donde pueda cultivar y otros que no, porque son completamente áridos y que va a perder toda su producción. Verificar requerimientos de qué necesita o cómo se puede, ¿verdad? Minimizar algunas situaciones que se den y generar información para toda la población. Hay muchos más, oigan, pero ustedes pueden cerciorarse de otros
que tengamos por ahí. ¿Para qué? ¿Verdad? Se calcula la capacidad de carga que tiene un país, porque llega un momento que ya no se soporta, ya no aguanta, porque de verdad la población, tenemos recursos limitados, y además la tierra no es que solo nos reproduzcamos y reproduzcamos y lleguemos a un estado que no la vamos a deteriorar. Claro que sí. Vamos a ver otro video, ¿verdad? Que tiene que ver. ¿Sabías que, con nuestras actividades cotidianas como encender la luz, consumir agua, utilizar artefactos eléctricos, utilizar jabones o detergentes, generar residuos y desplazarnos en vehículos que consumen combustibles fósiles emitiendo gases a la atmósfera, estamos generando impactos sobre el medio ambiente? Este impacto que dejan nuestras actividades sobre el entorno se denomina huella ecológica y es equivalente a lo que consumimos y a lo que contaminamos. Cuando sobrepasamos la capacidad que la naturaleza tiene para asimilar y regenerarse, nuestras huellas generan un problema para el planeta. La mejor forma de contribuir a eliminar nuestra huella ecológica es ser lo más cuidadosos posible con nuestras prácticas cotidianas, apagar la luz, generar el mínimo de residuos posibles, reciclar y reutilizar todo lo que podamos, consumir solo el agua que necesitemos, tener nuestra propia bolsa de compra y caminar más. Recuerda, el cuidado del planeta es responsabilidad de todos. Muy bien, vamos a la consolidación de contenidos. Hay 4 preguntitas que ustedes deben de contestar en su chat. Cuando estemos ahí, preguntas y respuestas, pueden decirme, dejarlo completamente en el, ¿verdad? Escribirlas, mandarlas, pero también tienen que dejarlas en su cuaderno. Estas 4 preguntitas deben de contestarlas en su cuaderno, porque son preguntas que usted puede hacerlo de una forma más amplia y no tan corta. La primera es: ¿qué medidas tomaría usted para controlar la población salvadoreña? Recuerde que debe respetar los derechos humanos, entre ellos pues la libertad de contraer matrimonio y reproducirse. No puede limitar, de como China, de que ponen leyes y otras cosas más. Pues nosotros los salvadoreños tenemos esa libertad de casamiento, ¿verdad? En un tiempo prudente, por supuesto, no cuando es una niña ni tienes una minoría de edad. Tiene que ser una persona ya mayor y que sepa que está, como, ¿verdad? ¿Por qué lo está haciendo? Y además de eso, pues que también sea una persona que se prepare antes de ello. La otra es: ¿cómo se puede conciliar la necesidad de crecimiento de la economía y la ecología? Pues ahí ustedes deben de contestar con respecto a lo que, ¿verdad?, se les ha desarrollado en la clase. Deben de ver, una cosa compensa a la otra, ¿ya? ¿Verdad? ¿Qué impresión le produce el hecho de que si se aprovecharan bien los alimentos podría disminuirse la muerte de las personas por hambre? Pues lo que unos tienen, los otros, ¿verdad? Lo que a uno les sobra, pues a otros les hace falta. Yo les decía ahí, Brasil, Norteamérica, lo que es Estados Unidos, Chile, ¿verdad? Toda Europa, pues hay mucha comida, más que todo Estados Unidos. Estados Unidos tiene un grado de obesidad bastante grande entre las personas, porque la comida que ellos producen deberían de ver 5 planetas para que, ¿verdad? Como ellos comen, deberíamos de tener unos 5 planetas, ¿verdad? Tierras para que pueda soportar. ¿Cómo puede superarse este drama, ¿verdad? Mientras unos padecen de hambre, otros mueren por exceso de comida, lo que yo les decía. Pues ahí en el chat ustedes dejen cada una de las respuestas cuando estemos, mire, señor, ¿verdad?
yo opino esto y esto otra de las cosas. Entonces pueden ir resolviendo cada una de las cosas cada una de las preguntas que aquí se les hacen. Así es que espero que participemos todos. Es muy bonito de que cada quien dé sus propias opiniones y es verdad su propio punto de vista. Así es que espero ustedes lo hagan por ahí, así, ¿verdad? Para que nosotros consolidemos el contenido. Pues ahí les decía yo de que, en otras palabras, cuando nosotros hablamos de huella ecológica y capacidad de carga, pues la huella ecológica, recordémonos nosotros que es el número de hectáreas de terreno. Yo les decía, ¿verdad?, que cada persona necesita para extraer los alimentos o la materia prima de las cosas que usa, o para plantar, ¿verdad?, los bosques, para que consuman la cantidad de dióxido de carbono que se tiene, ¿verdad?, que producen los autos, la cocina, las plantas generadoras de electricidad o otras cosas más. Entonces, los Estados Unidos tienen una huella ecológica, yo les decía, ¿verdad?, de 9.4 hectáreas. En Alemania es de 4.2, mientras que en El Salvador es de 1.6, ¿verdad?, hectáreas por persona, que se los mencionaba por ahí. Eso solo es para reforzar un poquito más. Entonces, por ahí tenemos nosotros que la capacidad de carga está, ¿verdad?, unidita con la huella ecológica que nosotros tenemos por ahí. Entonces, uno es la, ¿verdad?, capacidad de carga, la cantidad de personas que nuestro planeta puede soportar, y el otro, ¿verdad?, la cantidad de tierra que necesita como para producir o para vivir o para tener la materia prima o cultivar bosques para que absorban la cantidad de contaminantes que nosotros generamos. Ha sido un gusto, una clase más. Gracias, chicos. Pasen buen día.